en San Juan, capítulo 17. Y vamos a hablar de un tema que debe ser la esencia para nuestra iglesia, para nuestra familia, para el lugar donde estamos, ¿verdad? Eh, el hermano Rolando dijo algo muy importante. Fuimos a una iglesia pequeña, pero ¿con qué dijo? Con mucho corazón, que significa mucho amor, mucha paz. Al haber amor, el amor produce paz. ¿Okay? Si estás en una relación donde dicen que se aman, pero no hay paz, entonces hay que cuestionar. Y precisamente por eso el tema del día de hoy. El tema del día de hoy tiene que ver con una oración que Cristo hizo con el propósito de que nosotros entendiéramos la fuente que produce el amor y la fuente que produce la paz. ¿Ok? Entonces, esto viene en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, y vamos a leer el verso 21. Verso 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Agradecemos, Señor, este tiempo que nos permites. Gracias por traernos el día de hoy, gracias por la vida, gracias, Señor, por este tiempo que tú has puesto para dedicarlo, para venir a tener un tiempo de relación con la iglesia, pero también, Señor, para adorar, alabar, cantar juntos y escuchar tu palabra, Señor. Así es que toca nuestros corazones, nuestras vidas con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Bien, hermanos, pues la esencia de la obra de Cristo en nosotros tiene que ver con el producto de la unidad y la paz. La unidad y la paz no puede llevarse a cabo si no se lleva este proceso. Precisamente por eso Cristo hizo esta oración y por eso Cristo dice claramente, para que el mundo crea y vea que tú me enviaste. Esto significa que lleva un propósito. La venida de Cristo es el traer paz entre Dios y los hombres. Si Cristo no hubiese venido, no hubiese muerto en una cruz, si Jesús no hubiera derramado su sangre, si Jesús no hubiera tenido la voluntad para hacerlo, porque también tuvo un momento de crisis, si Jesús no hubiera concluido con, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres, entonces el ser humano no, hasta hoy no tuviésemos un destello, una oportunidad, un camino que nos lleve al amor y a la paz. El ser humano en sí mismo, como persona, por su condición pecaminosa, tiende a autodestruirse y destruir a los demás. Claro, está lógicamente justificado, a veces es por intereses, a veces es por egoísmos, o a veces es ese ímpetu que se trae dentro, que el mundo lo ha tomado y lo ha dicho que son instintos del ser humano o instintos de los animales también, ¿verdad? Por eso dicen que cuando hablan de un, de un relato, uh, de cuando hay una relación entre un hombre y un animal, en el sentido de que el hombre quiere hacer bien a un animal, pero el animal por instinto, por su naturaleza, es agresivo, se defiende, ¿verdad? Y aunque el ser humano tenga buenas intenciones, el animal por instinto reacciona en su forma de hacer las cosas.
Entonces hablan, por ejemplo, de que una vez un ser humano vio a una serpiente en una condición donde estaba atrapada y quiso ir y hacerle el favor, ¿verdad? Con una acción de buena fe. Y al final de cuentas terminó pues siendo mordido por la serpiente. Y ese mismo relato hablan y dicen, es que si saben, ahora la grande chiste, ¿verdad? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿verdad? Entonces, desgraciadamente el ser humano tiene esa condición, esa situación. Y si Cristo no hubiese venido, no hubiésemos tenido una luz. A veces vemos destellos de luz de Dios en las personas y vemos y decimos, oye, tiene esta cualidad, tiene esta acción que es buena, ¿verdad? Y es lo que pasa muchas veces en las relaciones eh, de matrimonio o relaciones interpersonales entre las personas, vaya la redundancia, donde, donde es un conflicto constante y hay agresiones mutuas. Y desgraciadamente, ¿verdad? Las personas empiezan a decir, es que me quiere, es que se porta bien, pero tiene ratos violentos. ¿verdad? Es cuestión de soportar los ratos violentos y todo lo demás. El problema es que mucha gente o muchos hombres y muchas mujeres han muerto por causa de esos ratos violentos, donde pierden el control las personas y por eso mismo son un problema o son se dice un peligro para los que le rodean, porque hay ciertos destellos de Dios. Dios puso en nosotros una conciencia y esa conciencia puede despertar en nosotros destellos de Dios, pero hay veces que la misma Biblia dice que se cauteriza. Y cuidado con una conciencia cauterizada, porque encontrándose haciendo el mal, se sienten que están haciendo el bien. O como dice la Escritura, la gente a las cosas malas le llaman buenas y a las buenas le llaman malas. Entonces, la esencia, hermanos, para que nosotros como seres humanos llevemos a la unidad y a la paz, y al amor, son tres cosas, unidad, amor y paz. Es importante que nosotros podamos venir, o hay que aclarar que necesitamos venir a Jesucristo para poder experimentar un tiempo, un momento donde Dios mismo interviene en nosotros. Gracias a Dios por Jesucristo, hermanos, porque como lo he dicho anteriormente, aunque no lo merezcamos, la sangre de Cristo que se hace efectiva en nuestras vidas cuando lo aceptamos como Salvador, nos permite y nos hace aptos para contener la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios es la que nos hace a nosotros actuar de una forma diferente. Porque como seres humanos solamente actuaríamos por conveniencia, por egoísmos o por situaciones, como dije anteriormente, animalescas o por instintos o deseos, donde la gente solamente puede encontrar la autodestrucción y destruir a los demás, aunque aparentemente buscan un bien, un bienestar. Cuando nosotros solamente usamos las cosas para conveniencia, significa que no hemos encontrado el punto que Dios quiere que nosotros experimentemos. El punto es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para traernos a nosotros una libertad que nos tenía a nosotros, a, vino a traernos una libertad porque nosotros ocupábamos que esa libertad llegara a nuestras vidas porque nos encontrábamos en esclavitud y con ataduras. Jesús mismo cuando dice esto, está hablando de algo muy importante, la fuente de la unidad, la fuente del amor, la fuente de la paz. Tiene que ver con una unidad espiritual basada en permanecer en Cristo. No es que uno o que Cristo nos abandone. Cuando dice la unidad espiritual y la permanencia en Cristo, es estar en comunión, en continuo acercamiento a que Dios esté trabajando en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que nuestro corazón debe estar dispuesto a que Cristo constantemente
esté trabajando con nosotros y permitir que el Espíritu Santo nos redarguya. Porque el único que puede redarguirnos, que no es otra cosa sino hablarnos y decirnos en lo que estamos mal, es el Espíritu Santo. Y precisamente por eso Cristo murió, para que tuviésemos la oportunidad nosotros y tú y yo, de que pudiésemos experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. De tal forma que ahora el Espíritu Santo, al nosotros ser despiertos espiritualmente, podamos tener una relación con Él y podamos estar en continua plática. Y ese es el punto que nosotros tenemos que aprender y tenemos que practicar. Como les digo, dentro de este proceso necesitamos en el tiempo devocional aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo, escuchar su voz, que no es otra cosa sino que dentro de la conciencia empieza a haber una actividad más poderosa espiritualmente. Y entonces el Espíritu Santo empieza a usar la conciencia para hablarnos. Porque la conciencia, hermanos, nosotros la experimentamos antes de que conociéramos a Jesucristo. Ese ser interior que nos habla, o algunos llaman nuestros pensamientos. Ese proceso en nuestro cerebro es usado por el Espíritu Santo para hablarnos. Y no se trata del yo mismo, o algunos lo manejan como el ego. No se trata del yo mismo, se trata de permitir que esa voz empiece a distinguirse. Una voz diferente a nuestros pensamientos. Porque yo creo que tú en un momento determinado experimentaste la conciencia. ¿Sí o no? Esa conciencia que te hace reflexionar y esa conciencia que te dice que algunos le llaman sospecha, otros le llaman percepción, otros le llaman un sexto sentido, un presentimiento, ¿sí? Pero lo que es la conciencia. Y el Espíritu Santo la usa para hablarnos, hermanos. Es el punto de conexión que el Espíritu Santo tiene con nosotros para poder comunicarse con nosotros. Entonces, necesitamos entender que la obra de Cristo nos puso en un lugar especial donde ahora Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, está en nosotros y usa la conciencia para comunicarse con nosotros. Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, la permanencia de Cristo no es otra cosa sino en un continuo platicar con la conciencia que la ha tomado el Espíritu Santo para hablarnos precisamente de las cosas que necesitamos hacer de acuerdo a su palabra. Si lo que tu conciencia te está diciendo no va de acuerdo a su palabra, entonces no es el Espíritu Santo el que está tratando de comunicarse contigo. Porque recuerda que la conciencia es nuestra, ¿sí? Es el que te hace consciente, es el que te hace sentirte tú mismo. Pero es un proceso biológico, químico en nuestro cerebro que es usado por el Espíritu Santo para hablarnos, pero también es usado, ¿verdad?, por nuestra vieja naturaleza para expresarse. Y es ahí donde tenemos nosotros que hacer la diferencia y poder entender que cuando nosotros decimos que permanecer en Cristo es hablar y decir que estamos en un continuo relación con mi conciencia usada por el Espíritu Santo. Así es que en esa conciencia a nosotros nos lleva a que podamos conocer y experimentar el amor del Padre por medio de esa comunión con la conciencia, pero también la unidad nos lleva a entender que no podemos nosotros estar unidos al mundo, las cosas que genera el mundo. Ahora, la gente maneja ideas equivocadas del mundo.
La Biblia tiene un concepto claro para que entendamos que cuando la Biblia se refiere al mundo, podamos entender a qué se refiere. El mundo no es lo que la gente dice regularmente. Habla de las consecuencias de la obra del mundo, pero realmente la Biblia lo maneja en 1 Juan 2:15, por favor, Isaac. 2:15 y 16 nos habla claramente lo que es el mundo. Ya lo hemos platicado inclusive aquí nosotros, ¿verdad? El mundo no es otra cosa que lo que dice aquí. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre, que dice, no está en él. O sea, no está en comunión con Dios. No permanece en Cristo. Número 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Lo que viene, no lo pongas, sino vamos a hacer una numeración nada más. En Gálatas capítulo 5, verso 17 en adelante, nos habla que hay un conflicto entre lo espiritual y lo carnal, y que las obras de la carne tienen que ver con los celos, las iras, las contiendas, los enojos, la maldicencia, las envidias. Todo eso que genera proviene del mundo, ¿sí? No proviene del espíritu. No proviene de una conciencia que está conectado al Espíritu Santo. Viene en una relación de nuestra conciencia con nuestra vieja naturaleza, con las obras de la carne. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, significa que cuando una persona está en relación con su conciencia, tiene que saber distinguir entre las cosas que vienen del mundo y las cosas que vienen del Espíritu Santo. Entonces, las cosas que vienen del mundo son los deseos son los deseos de la carne, que es lo que ya enumeré. Hay otros más, pero como ya lo hemos platicado anteriormente, no voy a adentrar mucho en ello. Sino que también dice los deseos de los ojos. ¿Cuáles son los deseos de los ojos? La avaricia, la envidia, ¿verdad? Lo que vemos nosotros y que provoca en nosotros un sentir equivocado. ¿Ok? Porque hay personas que, por ejemplo, están contentos porque Dios los bendijo y pudieron hacer algo bueno, fueron bendecidos abundantemente, pero hay personas que no pueden ver eso, entonces surge en ellos una envidia, se molesta. ¿Verdad? Eso no proviene del Espíritu Santo. Estamos escuchando entonces que la obra de la carne se provoca en nosotros por causa de lo que estamos viendo. Y cuando nosotros vemos eso y provoca en nosotros cosas negativas, no proviene del Espíritu Santo. Entonces eso no provoca unidad, provoca pleito, ira, provoca división, provoca ruptura entre aquella persona y nosotros. Y es ahí donde tenemos nosotros que estar despiertos espiritualmente, estar entendidos, estar en Cristo para poder hacer la diferencia y no permitir que lo que empieza aquí en los pensamientos, ya también hemos hablado de ello, ¿verdad? Porque Cristo quiere ser dueño de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras obras. Pero todo empieza aquí. Y aquí es donde nosotros tenemos la oportunidad de poderlo rechazar, poderlo sacar, no permitir que entre al corazón. Porque en cuanto entra al corazón, entonces provoca malos sentimientos, pero también amarguras y envidias. Y ahí empieza el problema a causa de que no podemos unirnos. ¿Por qué? Porque ya me empieza a caer gordo, aunque esté flaquito. Y entonces ya no lo puedo ver. Todo lo que provoca ese tipo de situaciones de separación no proviene de Dios. Y tenemos que tener la capacidad de poder ver eso. Si no lo vemos, entonces le seguimos el juego y agarramos rumbo y nos autodestruimos, hermanos, y destruimos a los demás, a los que nos rodean. Es por eso que necesitamos verlo
como la fuente que necesitamos de parte de Jesucristo o de Dios para poder tener la acción correcta en el momento que se requiere tener la unidad. Nosotros hemos sido ahora llamados a la unidad, al amor y a la paz. Amén. Vuelvo a repetir, como dije al principio, aunque la palabra del Señor está hablando para la iglesia, yo puedo también aplicarlo para mi vida como familia y como empresa, ¿verdad? Como parte de un trabajo, lo puedo aplicar. Ahora le llaman a ser parte de la solución y no el problema. ¿Sí me explico? ¿Sí? Cuando permitimos que las malas acciones lleguen a nuestras vidas, somos el problema. En lo que usted mande y quiera. En la iglesia, en mi familia, en el trabajo, en la empresa, soy el problema. Y no estoy diciendo que a todos le digamos que sí. Lo que estoy diciendo es que permitamos en esa relación con el Espíritu Santo y con Jesucristo, en nuestro corazón y en nuestra conciencia, podamos nosotros distinguir lo que es correcto, lo que es apacible, lo que lleva a la unidad y lo que lleva a la bendición. Porque no todo lo que a veces se ofrece o lo que se presenta tiene que ver con el bienestar verdadero del ser humano o de la persona. Hace poco platicábamos, nos reíamos, ¿verdad? Unos amigos o hermanos y hablaban que cuando llegaban con las hieleras de cerveza se ponían contentos, ¿verdad? En ese momento para ellos era lo correcto, ¿verdad? Era bienestar, era bendición. Y dijo un amigo, era gollete. Dijo uno de ellos ahí, era gollete, era lo mejor, ¿no? O sea, en ese momento, ¿verdad? Para ellos era una buena idea, algo bueno, ¿sí? Pero uno de ellos dijo que me llamó la atención, pero ahora que estoy en Cristo, me doy cuenta que era una desgracia, me doy cuenta que lo único que provocaba en mí era problemas conmigo mismo, problemas con mi familia y problemas de salud. Pero hasta ahora lo veo, ahora que estoy en Cristo, ahora que tengo una comunión con el Espíritu Santo. Entonces, muchas cosas, hermanos, que se provocan, muchas cosas que se ofrecen, aunque aparentemente sean buenas, necesitamos nosotros filtrarlas por el Espíritu Santo y nuestra conciencia, porque en aquel momento estas personas pensaban que estaban trabajando bien en la unidad. Bien en la unidad. ¿Por qué? Porque se unían. Pero el propósito no era realmente la unidad entre ellos, sino que eran compañeros de vicio. No realmente que estaban unidos. No porque había algo que los atraía y que se habían propuesto a hacer algo constructivo, sino que el vicio los unía. Es por eso que es importante entender aquí que lo que nos une a nosotros como iglesia, como familia, como parte de una empresa o como emprendedor, debe ser la unidad con Dios. Si yo quiero encontrar la verdadera fuente de la bendición, la verdadera fuente de la eternidad, la verdadera fuente que provoca un bienestar correcto, necesito entender que es por medio de Jesucristo. Nosotros como seres humanos, como siempre lo he dicho, no tenemos la capacidad de provocar cosas buenas. Necesitamos ese mediador entre nosotros para poder entender. Muy bien. Lo que Jesucristo nos está diciendo, que la santificación o que la acción que nosotros debemos llevar debe ser por medio de la verdad.
Esto viene en el versículo 17 y 19 del capítulo 17 de Juan, que nos dice que esa verdad es la que nosotros santifícalos en tu verdad, dice Jesús en la oración. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es esencial. Usted muchas veces me ha escuchado decirlo, porque es la que debe regular nuestra vida. Inclusive en los conflictos, en los problemas, inclusive cuando alguien más quiere provocar en nosotros situaciones complicadas, situaciones de desgracia, situaciones que nos afectan, siempre la palabra de Dios debe regular nuestra forma. Porque hay veces que se nos sube el apellido. Y yo no sé a usted, pero a veces a mí me dan ganas de decirle, Señor, dame 5 minutos nomás. En 5 minutos, en 3 patadas arreglo esto, ¿verdad? Pero resulta que lo que arregle, lo que voy a hacer es autodestruirme y destruir a los demás. Y yo pienso que lo voy a arreglar y nada, que voy a empeorar la situación. Porque si dan ganas, hermano, o no le dan ganas a usted, o yo nomás soy pecador. ¿Eh? Porque si dan ganas. ¿Sí? A veces con algunos hermanos van a quitarme el cinto, a veces. Pero luego viene la palabra del Señor a mi vida y me dice, ámalos, ¿verdad? Ámalos, ayúdalos, fortalécelos, indícales el camino. El cinto no es la solución. Exhórtalos, decían otros en el pasado, ¿verdad? Y exhortarlos era sacar el cinto. Mande, ándele. O la cuartita. Vamos a ir a Efesios, donde la palabra del Señor nos habla de la esencia del amor. Jesús en el capítulo 17 nos habla de la esencia de la unidad. La unidad no se lleva a cabo si Cristo no está presente, si no hay una relación con el Espíritu Santo y si no permitimos que por medio de nuestra conciencia el Espíritu Santo se comunique con nosotros. ¿Sí? No va a haber unidad si no lo permitimos. Entonces, ¿por qué? Porque no vamos a tener la disposición. El ser humano, por naturaleza, no está dispuesto. ¿Sí? No tiene esa disposición. Todo cuestionamos, todo debatimos. Y más si va en contra de lo que nosotros pensamos. ¿Verdad? Más si va en contra de nuestra conveniencia. Menos. Más si va en contra de nuestras costumbres, tantito peor. Entonces, por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo por medio de nuestra conciencia, se comunique con nosotros, revelándonos la verdad de su palabra, la palabra de Dios, y que nos haga conscientes y nos haga ver que no estamos haciendo, aunque sea nuestra costumbre, aunque sea nuestro deseo, no es correcto. No es correcto. Capítulo 3 de Efesios. Y este relato inicia en el versículo 14. Y primero nos explica acerca del amor, ¿sí? Y luego nos explica después la unidad del Espíritu. O sea que si no está Cristo en el corazón y si el amor de Dios o el amor verdadero no lo permitimos fluir en nuestras vidas, entonces no puede existir la unidad. Ni unidad en la iglesia, ni unidad en nuestra familia, ni unidad en el trabajo, ni unidad en mi negocio. Porque la fuente está allí. Y esa unidad o esa parte que es el amor, es el que nos lleva a tener paciencia, es el que nos lleva a tener... ¿Has pedido paciencia tú, hermano? ¿Sí? Y aunque la Biblia dice que te va a provocar problemas,
porque la paciencia se tiene que practicar. No, la prueba, perdón. La prueba produce paciencia, que son problemas, pero no es una fuerza que viene y te posee, no, sino que es una práctica, ¿sí? Y por eso las pruebas vienen para que tú practiques tu paciencia, ¿sí? Y las mechas cortas se vuelvan largas y las mechas que no existen empiece a haber mechas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero todo se basa en la presencia de Dios en la persona y que la persona permita que el amor de Dios empiece a fluir en la persona. El otro día estábamos aquí un miércoles hablando acerca del amor, ¿verdad? Y, y yo nunca había visto, siempre veía el capítulo 13 de Primera de Corintios que habla acerca del amor, ¿sí? Pero nunca había propuesto ver la palabra griega que ahí se traduce como amor. Y la Biblia habla de 5 tipos de amor, 4 que produce el ser humano y 1 que produce Dios. Y resulta que la palabra que se usa allí es una palabra ágape, que es el amor que genera Dios. El ser humano no tiene esa capacidad de generar el ágape. ¿Ok? La palabra ágape, que es amor, es el que perdona. ¿Sí? Es el que acepta o el que, no es la palabra aceptar, es el que no te rechaza. ¿Mande? El que tolera. Y no es otra cosa sino una manifestación del amor de Dios sobre nosotros, porque a mí Dios me aceptó como pecador. ¿Sí? Me aceptó como era, problemático y todo lo que usted quiera. Porque a veces como, y lo demás no lo digo porque me da vergüenza. ¿Sí? Yo por eso digo mejor, ¿verdad? A mí no me podían confiar ni un saco de alacranes. No para que se dé cuenta del tipo de persona que era. Y a pesar de que no me podían confiar un saco de alacranes, Dios me aceptó y me perdonó. Y me dio oportunidad de crecer, de avanzar, de salir de mi error, de ir siendo una persona diferente. Porque lo que hoy Dios ha hecho en mi vida, no soy un producto acabado, pero la única que puede conocer la transformación es mi esposa, porque ella ha estado conmigo cerca de 50 años. ¿Sí? Y ella es la única que ha podido ver eso. Pero, hermanos, la transformación la provoca Dios en el corazón. Y lo que provoca es amor. Y por amor a Dios y por amor a los demás, uno empieza en esa transformación. Porque el amor ágape que proviene de Dios, empezamos a experimentarlo. ¿Sí me explico? Porque el tipo de amor que yo estoy capacitado para dar es algo que yo debo trabajar, pero hay un amor que, por ejemplo, ya es biológico. Ese es el deseo sexual. Ese yo ¿cómo se puede decir? No soy el que lo generan mis actos biológicos internos de mi cuerpo, de mi carnalidad. Tampoco lo controlo, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a conocer el amor de Dios y empiezo a experimentar el amor de Dios y permito que ese amor fluya en mi vida, entonces empieza a producir en mí capacidades que yo no tenía, capacidades que yo no conocía, capacidades que yo no era capaz de hacer. Y entonces empiezo a experimentar el ágape, que precisamente en 1 Corintios 13 habla y dice, si yo hablase lenguas, pero no tengo amor, o sea, si no tengo ágape, de nada sirve. Y si diera mi vida y repartiera todo mi dinero a los demás,
y no tengo amor, no tengo el ágape, que es el amor de Dios fluyendo en mi vida, aprendido en mi vida, practicado en mi vida, entonces de nada sirve. Le digo esto porque a veces somos muy buenos para decir, ¿verdad? No, es que yo ayudo aquí y ayudo allá, ¿verdad? Santiago lo menciona de otra forma. Si tienes fe, haz las obras, provocado por la fe, ¿sí? Yo te muestro mi fe por medio de las obras. Y Santiago habla que las obras sin fe están muertas. Así es que aunque yo ayude a muchas personas, si no tengo fe, si no tengo ese ágape que me mueva, de nada sirve. ¿Ok? Entonces, yo tengo que entender que la fuente del verdadero amor, la fuente del amor que debe expresarse, no solamente para mi vida, porque Dios ya lo hizo conmigo, sino que ahora tiene que expresarse a los demás. Y la gente del mundo, la gente que no tiene a Cristo, no tiene la capacidad de expresar ese amor porque no tienen a Cristo en su corazón. No, ellos no tienen una comunión con Dios. Y entonces, aunque hagan aparentemente cosas buenas, al final de cuento es en vano, porque se hace con algo vacío. Tiene que haber fe y tiene que haber ese ágape que se practica en nuestras vidas y que se mueve en medio nuestro. Versículo 14. Por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En el interior mismo nuestro corre y fluye la fuerza de la presencia de Dios en nuestras vidas, que es la que provoca que Cristo habite, dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en ¿qué? En amor. Y si usted va al griego ahí, es ágape, ¿sí? No es otro tipo de amor. El amor ágape. Seamos plenamente, verso 18, seamos plenamente capaces de comprender con todos los hermanos o los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, ¿quieres conocer a Dios? Necesitamos dejar fluir el Espíritu Santo en la relación, ese amor en nuestras vidas, en nuestro interior, que nos lleve a conocer la anchura, la altitud, la longitud y todo lo que es Dios, para que podamos nosotros conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Hermanos, Dios es amor. Dios es amor. Y aunque seamos poquitos, como decimos algunos, podamos expresar ese amor. Y quiero aclarar un poquito más. Ese amor sincero, honesto, que no lleva jiribilla, que no lleva traición, que no lleva ¿cómo se podría decir aparte de eso? Doble interés, sino que haya una sinceridad. Porque el amor de Dios es ese. Lo que Dios quiere es provocar en nosotros bienestar. No lleva
una intención doble, ¿verdad? Una conveniencia, no es un amor convenenciero, sino que lleva la buena intención de tal forma que sea transparente. Que si tú recibes una palabra de aliento de alguien que te ama verdaderamente, lleve ese propósito de que sigas adelante. Si alguien llega y te abraza, o si alguien llega y te da un beso, no sientas como que me está llegando o quiere algo conmigo o qué largo el hermano o el pastor. ¿Sabe que la Biblia habla de un ósculo santo y que, que la iglesia cristiana debe practicarlo, pero que no lo hacemos por causa de que no se tiene conciencia, no se tiene bien claro que el amor que nos expresamos nosotros es un amor limpio, no es morboso? ¿Sí me explico? Y si tú tienes una intención morbosa al acercarte a alguien, entonces tienes que empezar a reflexionar en el tipo de obra que Dios está haciendo en tu vida. Porque significa que tu carnalidad está tomando lugar en tu vida y que no permites que el Espíritu Santo que está en ti pueda usar tu conciencia para redarguirte y hablarte y decirte que es una intención equivocada. ¿Sí me estoy explicando? Ah, uno de mis problemas graves que Dios siempre ha estado trabajando conmigo por causa de que yo tuve un padre ausente es de que nunca conocí el abrazo de mi papá. ¿Sí me explico? Y yo batallo mucho para abrazar. Y tengo que trabajar todos los días en ello. Todos los días. Y inclusive algunos dicen que soy medio seco, ¿verdad? Pero tengo que trabajar todos los días. ¿Sí? Porque Dios ya me hizo libre de eso, pero soy yo el que todavía está enredado en ese asunto. ¿Sí me explico? Entonces, otra de las cosas que provocó la falta de ese abrazo de padre es una, ¿cómo se podría decir? Un cierto timidez o, ¿cómo le podríamos decir? No encuentro la palabra. Para mí es muy complicado abrazar a los hombres, porque mi madre me enseñó, ¿verdad?, acerca del machismo. Y usted es hombre, mijito. Sí, así, así. Entonces, uno de los problemas también que provocó es tratar de abrazar a mis hijos. Sin embargo, cuando sentí el abrazo de Dios y todo eso, las cosas cambiaron. ¿Sí? Pero también Dios me ha enseñado en ese proceso que mi abrazo hacia los demás debe ser con limpieza, con sinceridad, sin doble intención o con ciertas malas intenciones. Porque, oiga, batallo para darlo y luego todavía que lo haga por favor. Entonces, Dios siempre, hermanos, trabaja con nosotros. Y aunque Él nos hace libres, a veces guardamos ciertas cosas, como inclusive, ¿verdad? Si usted antes abrazaba con una doble intención, pues entonces como que se quiere pegar eso. Pero tenemos que trabajar y tenemos que liberarnos de eso que nos destruye, de eso que provoca en nosotros cosas que no son, y permitir que el Espíritu Santo nos hable. Y cuando yo abrazo, hermano, es porque el Espíritu Santo ya me habló. Porque no cree que soy muy pronto para andar abrazando a todo mundo.
¿sí? Sin embargo, el Espíritu Santo tiene que estar trabajando conmigo. Y entonces, mi costumbre no es esa. Para mi esposa es más sencillo, ¿sí? Pero para mí no. Y Dios tiene que trabajar conmigo. Para ti, ¿qué es más complicado? ¿Qué provoca en ti, hermano, una situación donde te lleve a una mala intención? Es allí donde tenemos que trabajar y permitir que el amor de Dios, el de ágape, no el biológico, no el de la amistad, no el del eros, no el de el romántico, sino el amor que proviene de Dios, que venga a darnos un verdadero sentido en nuestra vida, donde podamos nosotros realmente ir a la unidad que nosotros necesitamos. Hermanos, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo y que el amor que mora en nosotros y que así habite Cristo por medio de la fe, podamos descubrir entonces la unidad del Espíritu. Sigue diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedís y entendemos, según el poder que actúa en quién, en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese poder solamente puede trabajar en nosotros. Ese poder que provoca el amor ágape en nuestras vidas y que nos provoca el amar sincera, honesta y verdaderamente. Cuando nosotros aprendemos eso y permitimos que por medio de Cristo nosotros podamos disfrutar de esto, se provoca lo que le llamamos la unidad del Espíritu o la unidad verdadera. Que dice el capítulo 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, comportarse y hacer las cosas con sinceridad, que son provocadas por el Espíritu Santo en nuestras vidas por medio de nuestra conciencia, nos lleva a comportarnos con dignidad. Que no es otra cosa que lo que estábamos hablando ahorita. No hay una mala intención en lo que hacemos, sino que nos comportamos con dignidad. Fuiste llamados de la voluntad con que fuiste llamados. 2. ¿Y qué provoca esta obra de Dios en nuestras vidas, este amor de Dios en nuestras vidas? Lo que provoca es humildad. ¿Qué más? Mansedumbre. ¿Qué será mansedumbre? Servicio. ¿Qué más? Bueno, humildad es casi un sinónimo, ¿verdad? Pero mansedumbre es otra acción más. No viene de menso, ¿no, hermano? No. Viene de manso. Noble, tranquilo, ecuánime, dirían los fifís. Hay una frase muy importante que nosotros debemos de tener muy presente, ¿verdad? Dice la Biblia, la blanda respuesta aplaca la ira. Esa frase va unida a la mansedumbre. La blanda respuesta aplaca la ira. Y no es otra cosa mansedumbre más que eso. Hablar con blandura. Porque si nos ponemos al tú por tú, ¿verdad? Entonces encendemos más la mecha o le echamos más leña al fuego.
Sin embargo, no dejamos el tema, no dejamos la oportunidad de dialogar, pero como es correcto, debido. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Esto es lo que provoca el amor de Dios, hermano. Humildad, mansedumbre, que nos soportemos. Soportar, hermano, no significa ser dejado. Soportar significa no permitir o no caer en el juego de los demás. No caer en provocaciones. ¿Sabes escuchar esa frase tú? No caigas en provocaciones. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Aprender a soportar a los demás. No caer en su juego, no caer en provocaciones. Y todo debe ser por amor en nuestro corazón, hermanos. El amor de Dios es lo que provoca. Muchas veces nos lleva a entender que no podemos hacer mucho de lo que quisiéramos hacer o la que la gente requiere, pero que tenemos nosotros que verlo con amor de Dios y entonces hacer lo que está de nuestra parte. Muchas veces quisiéramos irle a quitar el bisturí al médico, pero él es el médico. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar, interceder, presentar delante del Señor a la persona, ¿verdad? Y si falta algo, pues estar disponible a llevarlo. Es lo que podemos hacer nosotros. Pero quien está haciendo la operación es el médico. Podemos orar por el médico, podemos orar por las circunstancias, ¿sí? Pero es lo que podemos hacer nosotros. Entonces necesitamos entender que aunque quisiéramos muchas cosas, lo que hay que hacerlo es lo que está en nuestras manos. Y ustedes me han oído decir, yo quisiera tener jeringas de muchos tipos. Al que le falte fortaleza espiritual llegar y órale. ¿Ah? Y se levanta el hermano y oh, ahora sí. ¿Verdad? Al que ande medio picudo, ¿verdad? Una inyección de mansedumbre. Y ya se le bajen los ánimos. El que ande lebrestado, pues una inyección de santidad. ¡Pum! ¿Ah? Y ya se. Yo quisiera, así como a veces quiero quitarme el cinto, quisiera tener jeringas también. ¿Sí? Pero no puedo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que está de mi parte. ¿Qué voy a hacer? Soportar. ¿A quién? A quien necesite. ¿Por qué? Porque si tienes actitud incorrecta, es que necesita ayuda. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios nos lleva a poder entender a Jesucristo cuando Él tiene misericordia por aquellos que lo habían subido a la cruz y lo estaban crucificando. Tenía misericordia de aquellos que gritaron, crucifícale. Tuvo misericordia de aquellos que se burlaban de Él. Cuando uno tiene el amor de Dios, tiene la capacidad de ver en la persona conflictiva la oportunidad de ayudarlo y sacarlo adelante. Lógicamente, necesitamos pedirle sabiduría y entendimiento a Dios para saber ayudarlo. Porque hay gente que no se quiere ni solo. No se quiere ni él solo, o ni ella sola. Sin embargo, en medio de todo podemos ser de bendición, hacer nuestra parte. Principalmente recordando que nosotros no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra, ¿qué? Huestes, contra potestades, principados de las tinieblas. Y ahí no tenemos que tener primero la victoria, ¿verdad? Para ir ahora con fortaleza de Dios y con apoyo del Espíritu Santo y poder conducir a aquellas personas que sí merecen que pegarle unos cintarazos o correrlos o cuando menos unos zapes, ¿verdad? Pero no es así la situación.
necesitamos entender que nosotros podemos hacer mucho, pero demostrándoles el amor de Dios, el amor ágape. Y el amor ágape, hermanos, para aclarar, no es un amor que conceda todo. El amor ágape nos concede lo que es correcto, lo que es adecuado, lo que realmente nos va a servir, lo que nos va a ayudar, lo que nos va a levantar. Porque hay veces que queremos que Dios nos dé, pero no queremos que Dios nos ayude. ¿Sí me explico? A veces nosotros queremos que Dios nos conceda lo que le pedimos, pero no quiere que toque el problema que genera esa situación que tengo. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, voy a poner yo para no hablar de nadie. Supongamos que tengo una deuda, ¿sí? Y yo ando, ¿verdad? Pues preocupado porque me está pasando como le pasó el del chiste, ¿verdad? No lo voy a contar el chiste. Pero llegó el punto de límite que necesito pagar. Pero resulta que no encuentro, ¿verdad? Entonces quiero que Dios me dé, ¿sí? Y me empiezo yo a acercar a Dios para que Dios me dé. Y supongamos que Dios me da y pago eso, pero sigo viviendo la misma vida que antes. ¿Sí me explico? Entonces vuelvo a generar otro problema de deuda. ¿Por qué? Porque no estoy permitiendo que Dios me ayude. Porque mi problema no es que no tenga dinero, mi problema es que estoy generando deudas. Y cuando Dios ayuda y da, cuando Dios da es porque quiere ayudarnos. Nos da para que salgamos de la tensión que tenemos, pero que nos aboquemos y sanemos el problema que está generando las deudas. A veces me toca platicar con personas y a veces me toca platicar con los hermanos y preocupados, a veces los hermanos, si yo doy mis ofrendas y mis diezmos, pero mire que tengo este problema y aquel, ¿verdad? Y cuando empiezan a platicarme, el Espíritu Santo empieza a revelarme. Y nomás le hago una pregunta, hermano, hermana, ¿Dios le está dando o Dios no le da? No, sí me está dando. Bueno, Dios le da para que usted administre. Entonces, si usted no está teniendo, si usted no administra bien, entonces no va a poder salir adelante. Porque Dios no le va a dar para todo. Porque Dios no le va a dar para sus caprichos. Usted tiene que planear su vida. Usted quiere que Dios le dé para cada ocurrencia que usted tiene. ¿Sí me estoy explicando? Porque algunos vivimos por ocurrencias. ¿Sí? Queremos que Dios nos esté dando para cada ocurrencia nuestra. Y no, Dios te está dando para que tú aprendas a administrar. Y de acuerdo a cómo tú administres es como Dios te va a dar. Porque si en lo poco fuiste fiel, ¿qué dice? En lo mucho te pondré. Pero si no sabes administrar en lo poco, ¿cómo te va a dar lo mucho? Hermanos, ni un dinero en el mundo alcanza para que hagamos todo lo que queremos hacer. Porque el que tiene una casa de una recámara, vamos a llamarla así, pues lógicamente
quiere una de 2 o de 3 recámaras, ¿verdad? Si tiene de 3, entonces ya la sala se le hace chiquita y la cocina está media feona. Entonces ya que requiere una sala más grande y una cocina más nueva. ¿Sí? Y no estoy diciendo que no progresemos, lo que estoy diciendo es de que nunca se acaba el deseo humano de tener más. ¿Sí me explico? Ni tampoco debemos ser conformistas, pero sí tenemos que aprender a administrar. Entonces, cuando nosotros, hermanos, ah, permitimos que el amor de Dios fluya en nuestras vidas, inclusive empieza a ordenarnos a nosotros mismos en nuestro interior y empieza a hacernos ver que necesitamos ser mesurados, que necesitamos programarnos y entonces realmente hacer las cosas con unidad y con orden. Entonces, cuando nosotros, hermanos, verso 3, solicitamos, somos solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La unidad del Espíritu no es otra cosa sino permitir que el amor de Dios, que es vertido en nuestro corazón, empiece a trabajar primeramente en nuestro interior para que podamos nosotros andar como es digno, con humildad, con mansedumbre, soportándonos y sobre todo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces es unidad, amor y paz. No tienes paz, necesitamos dejar fluir el amor que excede todo conocimiento, que es el amor de Dios. Si no hay amor que proviene de Dios, entonces quien toma el lugar es nuestra vieja naturaleza y empezamos a actuar equivocadamente. De ahí salen los enojos, las maldicencias, las envidias, los pleitos, las iras. De ahí sale el no estar bien con nosotros mismos ni estar bien con los demás. Provoca en nosotros ese amor, paciencia, el soportarnos en la humildad, la mansedumbre, para que nosotros podamos, fíjese lo que provocamos nosotros, lo que Cristo dijo y mencionó. Te voy a pedir que vayas conmigo al capítulo 17 de Juan, verso 21. Lo que provocamos nosotros es que el mundo va a creer que Dios envió a Jesucristo. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para que qué? Con un propósito. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando tú actúas con esa unidad, donde quiera que sea, contigo mismo, en tu casa, en el trabajo, en la empresa, lo que tú provocas es un reconocimiento del por qué
el Padre envió a Jesucristo. Y estás testificando que aunque hace más de 2000 años que Cristo vino, aún sigue presente en medio nuestro. Fíjate, qué tremendo, yo no sé, yo lo veo como un gran privilegio poder ser un testimonio vivo de la obra de Cristo que Él hizo hace más de 2000 años. Y que estoy diciendo con mi actitud que Dios está presente. Ponte de pie y digámosle: Señor, inúndame de tu amor. Inúndame de tu amor, Señor. Inúndame de tu amor, Señor. Ya no quiero manejar un amor carnal. Ya no quiero manejar, Señor, un amor separado de ti. Porque cuando yo separo de ti el amor en mi vida, entonces mi amor es distorsionado. Mi amor es contaminado. Mi amor me autodestruye y destruye a los demás. Porque es convenenciero, porque es egoísta, porque no busca el bienestar de los demás, sino el propio nada más. Entonces ya no veo la realidad a mi alrededor y en mí mismo, sino que me dejo llevar por mis instintos y reacciono carnalmente. Por eso, Dios, ahora que te hemos aceptado como Salvador, tenemos el gran privilegio y la gran bendición de poder relacionarnos por medio de la conciencia con tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos, Dios, porque la única que nos puede hacer libres es tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Hay muchos conceptos en el mundo, hay muchas frases en el mundo muy bonitas, pero el amor que no nace de ti en nuestro corazón es como címbalo que retiñe, Señor. Y aunque haga algunas buenas acciones, es solamente un sonido emitido, hueco, vacío. Pero cuando esa obra va cargada de fe y de amor verdadero, entonces es consistente, es poderoso, es fuerte, Señor. Tiene sentido. Y sobre todo, mi Dios, que vamos nosotros depositando en el banco de los cielos y vamos atesorando, Señor, ese tesoro en el cielo, para que cuando lleguemos delante de ti, Señor, podamos presentar no nuestras obras, sino lo que tú has provocado por medio de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, y que ha accionado para con los demás. Ayúdanos, Señor, con ese amor sincero y verdadero que lleva a la unidad como esposos, a la unidad, Señor, como familia, a la unidad, Padre, como parte de una empresa o un trabajo, o también, Señor, la unidad dentro de lo que es un emprendimiento, una empresa en nuestras vidas. Cuando todo se basa en tu amor, Señor, empieza a fluir las cosas diferentes y empiezan, Señor, a traer la bendición que realmente bendice a nuestras vidas, Señor. Así es que en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te pedimos que obres. Vamos a cantar ese hermoso coro que dice: